Trabajo desde hace casi 15 años en problemáticas urbanas. He ganado el año pasado la medalla de la perspectiva de la Academia Francesa de Arquitectura, pero no soy arquitecto ni urbanista. Yo vengo del mundo de las matemáticas, de ciencia de la computación, pero desde hace 15 años trabajo especialmente sobre problemáticas urbanas alrededor de los paradigmas de los nuevos modelos de ciudad. Y efectivamente me consideran urbanista, pero más por el hecho de que trabajo de manera muy intensa sobre el mundo urbano. Y tengo el honor efectivamente de acompañar, porque me ha interesado siempre vincular las teorías y abstracciones e ideas futuristas a la realidad concreta. Y dado que vivo en Francia desde hace 41 años, tengo nacionalidad francesa desde hace mucho tiempo y vivo en París, que es mi ciudad de adopción. Claro, hasta tengo el honor de ser consejero especial de la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, con quien trabajo y colaboro ya desde hace bastante tiempo. Y para esta campaña electoral que se realizó a principios de este año, pues tuve igualmente el honor que ella tomara ciertos de mis conceptos que voy a explicar hoy en el corazón de su campaña, que fue victoriosa y la permitió tal vez ahora ir hacia la implementación práctica de estos conceptos, pero que son la prolongación de ya un trabajo que hacemos desde hace tiempos, porque su primera elección fue en el 2012. El tema de mi investigación en el equipo que dirijo en la Universidad Panthéon-Sorbona en París son las mutaciones urbanas y territoriales, con un concepto que se ha vuelto muy famoso a nivel mundial y es, claro, está un motivo de orgullo para mí ver que ese concepto de los 15 minutos hoy en día es un elemento retomado en el mundo entero por grandes organizaciones internacionales, por muchas personalidades. Estoy aquí una hora y luego tenemos en New York una conferencia con Richard Florida y Janet Sadik-Khan justamente sobre el tema de los 15 minutos. Para explicar de una manera más profunda, dado que tenemos una hora para esto, me gustaría ubicar mejor el tema de la ciudad de los 15 minutos con respecto a una problemática más global para comprender su génesis y de qué se trata hoy en día y las perspectivas que le estamos dando. Hoy en día, con la situación tan caótica que estamos viviendo a nivel mundial respecto a la pandemia viral del COVID-19, mucha gente se hace la pregunta sobre el mundo de después, hablando del mundo después del COVID-19, el mundo de antes, el mundo de hoy. En fin, hay muchas interrogaciones sobre la normalidad a la que podríamos pretender de nuevo y cómo tener una nueva normalidad. Yo lo comento siempre en las conferencias que tengo la ocasión de dar y en los diálogos que tengo la ocasión de llevar, que en realidad no podemos hablar de una nueva normalidad porque antes del COVID ya no estábamos en una normalidad. Ya vivimos en una situación bastante anormal. Les recuerdo que dentro de pocas semanas estaremos celebrando a nivel del mundo entero como conmemoración y en particular en París, porque fue aquí donde se produjo, los acuerdos de la COP21 de París, que fueron firmados el 12 de diciembre, van a ser 5 años. Entonces, los acuerdos de París fue un momento histórico en los que se trató de darle un rumbo a la humanidad en búsqueda de disminuir los efectos de gas de invernadero para limitar el cambio climático a 1.5 grados. Esto corresponde a un objetivo muy claro
de obtener la neutralidad carbono en el horizonte de 2050, lo que significa, cuando se firmaron los acuerdos de París, que tenemos por la inercia y la cinética de este proceso 10 años para bajar. En esa época se escribió de 45% las emisiones de CO2. 5 años después, el balance es bastante decepcionante porque finalmente los estados no han cumplido. La situación de Trump en los Estados Unidos de América ha sido desastrosa. En Australia, en Brasil con Bolsonaro, en fin, se produjo una situación de regreso con decisiones que habían sido aplicadas. Podemos decir que afortunadamente tenemos el mundo urbano que tomó sus responsabilidades, porque en un planeta mayoritariamente urbano fueron las ciudades las que al mismo tiempo que hubo la COP21 en París, tomaron el compromiso con una conferencia mundial que se hizo al mismo tiempo, convocada por la alcaldesa de París, que en esa época era presidente de la Red Mundial de Ciudades, el C40, a la que Bogotá pertenece y que lo Medellín también, que es las ciudades metropolitanas por el clima. Se hizo esa conferencia 1000 alcaldes por el clima, que planteó el compromiso de los alcaldes para que con las ciudades se tomara efectivamente medidas contra contra el cambio climático en curso. Y afortunadamente las ciudades han contrarrestado, han podido estar presentes a pesar de la ausencia en ciertos casos de estados claves. Entonces, esta normalidad ya no estaba, porque estamos en una situación en la cual finalmente ya no estamos hablando de un cambio climático a 1.5 grados, estamos hablando de un cambio climático entre 1.5 y 3 grados, que ya por sí mismo es una fuente de profundas perturbaciones de la vida urbana, del planeta, y estamos ya sufriendo en carne propia en todas las partes del mundo los efectos desastrosos del cambio climático, con temperaturas extremas, movimientos meteorológicos bastante violentos y situaciones hoy en día de canículas, de igualmente afectando la naturaleza y la biodiversidad, que es el otro elemento hoy en día en peligro, el clima y la sexta extinción de biodiversidad, como lo han dicho los dos grandes reuniones de científicos, el IPCC, que se ocupa de la parte climática, y el IPBES, que es presidido por una colombiana, sobre los peligros del cambio climático. Entonces, cuando yo comencé a escribir sobre un nuevo cronourbanismo, yo comencé a escribir justo antes de que hubiera la conferencia sobre el clima en París. Mi primer artículo data de esa época, cuando yo señalaba que era necesario construir una nueva visión del urbanismo basada en una utilización distinta de la relación espacio-tiempo en el mundo urbano, y hablaba de la importancia fundamental en esa época de retomar el cronourbanismo como un elemento esencial en el cambio de paradigma si queríamos acompañar el movimiento de lucha por el clima con otro paradigma a nivel de las ciudades. Entonces, esa propuesta que hice en esa época, cuando comencé a hablar por la primera vez de la ciudad a los 15 minutos, hace 5 años, pasó un poco por debajo del radar, porque no se veía esa urgencia urbana a suscitar un movimiento masivo de cambio de paradigma. Tengo el honor que la alcaldesa de París, en la cátedra que dirijo, estuvo muy al tanto de mis trabajos de investigación sobre este tema del cronourbanismo. En el mes de noviembre del año 2019, ella vio mis desarrollos, las experimentaciones que estaba haciendo en algunos barrios de París, y le pareció
porque es una alcaldesa muy pionera, bastante establecida y muy comprometida con una mejor calidad de vida en las ciudades. Y ella encontró que en la lucha por el clima, esta propuesta de trabajar las nuevas proximidades urbanas era bastante conveniente y efectivamente me dijo, mira, voy a tomar tu tema y voy a incluirlo en mi campaña electoral que comenzaba finales de enero, principios de febrero. Ella lanzó este tema en ese momento, principios de febrero, hicimos una conferencia de prensa, ella y yo, presentando esta visión de la ciudad de las proximidades, la ciudad de los 15 minutos, una territorialidad de proximidad que llamó la atención efectivamente de mucha gente por su originalidad. La prensa anglosaxona en particular, The Guardian, la prensa especializada, Fast Q en San Francisco, la prensa económica, Forbes, fueron sensibles a este paradigma y pocas semanas después, en el mes de marzo, el COVID, que ya había comenzado en China a principios de año, llegó a Europa, llegó a Francia hacia el principio de marzo, y el impacto del COVID nos llevó a una situación completamente nueva, dado que la única manera de poder disminuir la viralidad de su propagación era de bajar el ritmo urbano, bajar la vida de la intensidad, crear distancias físicas y en los casos más particulares, extremos, recluir a la gente en sus casas con el famoso confinamiento, lockdown, que vivimos en ese momento en marzo y que estamos viviendo de nuevo en estos momentos. Entonces, el COVID-19 obligadamente nos cuestionaba sobre cómo podemos vivir, más aún cuando aún está incierto el proceso de recuperación, y esto le dio a mi trabajo de investigación sobre las nuevas proximidades, sobre el tema de los 15 minutos, claro está, una presencia mundial, porque pocas semanas a nivel del planeta entero se habló de la ciudad de los 15 minutos en la medida en que era una respuesta que al mismo tiempo iba en el sentido de la lucha fundamental por el clima, que es hoy en día el único elemento decisivo sobre lo que la humanidad le espera si queremos sobrevivir al final de este siglo, por lo menos de la manera que conocemos actualmente, y con respecto a nuestra vida de las nuevas generaciones, ofrecerles un mundo que les permita efectivamente adaptarse, como dicen los anglosaxones, la mitigation, porque ya no se trata de evitar el cambio climático, sino de adaptarlo para que vivamos con el menos impacto posible de esta situación. Entonces, el cambio climático y el COVID representaron una conjunción en la cual esta propuesta de territorialidad, de proximidad, ofrece una salida concreta a una situación de la que tenemos que necesariamente cuestionar nuestro paradigma urbano. Así que la ciudad de los 15 minutos se convirtió en un elemento planetario traducido en muchas lenguas en su expresión 15 minutos, pero para que no haya duda sobre aquellos que no conocen el tema de una manera más precisa, en realidad el trabajo nuestro, que está colgado en nuestras páginas web, todo es accesible gratuitamente, está a menudo en 3 lenguas mínimo, francés, inglés, español. Realmente nosotros hablamos de ciudad y territorio de proximidades, en plural, ciudad y territorio de proximidades. En las zonas de alta densidad, en las zonas compactas, hablamos de ciudad de 15 minutos. En las zonas de mediana densidad y de baja densidad, hablamos del territorio de 30 minutos. El concepto es el mismo, cómo crear una vida urbana
territorial en la cual, frente al cambio climático, nos hagamos la pregunta de cómo disminuir de una manera radical las emisiones de CO2. Radical en latín significa de raíz. O sea, la pregunta que nos hicimos fue, ¿cuáles son los elementos que contribuyen fundamentalmente al cambio climático en emisiones de CO2? Las ciudades, lo que significa hoy la presencia de un mundo urbano mayoritario. Ustedes saben que América Latina es el continente más urbanizado del mundo, 80% del continente latinoamericano es urbanizado. Cuando yo salí de Colombia hace 41 años, era 30% de urbanos, 70% de rurales. En Europa estamos a 77% de urbanismo. Entonces, el mundo urbano hoy en día es el que consume mayor energía, 75%. El mundo urbano produce la mayor cantidad de CO2, 70%. Es el mundo urbano el que produce la riqueza y es el mundo urbano el que genera la pobreza y la exclusión. Entonces, estamos hablando dentro de la contribución del CO2 hoy en día, que es el de las ciudades, un porcentaje importante está ligado a la manera de desplazarse dentro de la ciudad. Entonces, nuestro razonamiento significa que en vez de hacerse a esta idea de ir más lejos y más rápido, más bien hacernos la pregunta, ¿por qué nos desplazamos? ¿Por qué tenemos que ir de un punto A a un punto B en condiciones difíciles o de transporte colectivo o de transporte individual, mucho peor, con emisiones de CO2 y de partículas finas? Entonces, el tema nuestro es identificar un nuevo paradigma que permita cuestionar la razón por la cual nos movemos y en el que hablemos de una energía que es la más optimizada, que es la que no se consume, y un desplazamiento que evita la movilidad, es en el que no tenemos que tener la obligación de hacerlo. Entonces, hablamos territorialmente de la ciudad de los 15 minutos como la posibilidad de acceder en una movilidad sin carbono, a pie o en bicicleta, a las principales funciones sociales indispensables para vivir correctamente, minimizando los desplazamientos. Y estamos hablando del territorio de los 30 minutos con la misma idea, pero con diferencias de ejecución, porque en las ciudades compactas se puede ir a pie o en bicicleta, como es el caso de la ciudad de París, la ciudad en la que se camina más en el mundo, porque es la herencia del barón José, una ciudad realmente bastante compacta, o el territorio de los 30 minutos en el cual la densidad mucho más baja no permite que se haga todo a pie o en bicicleta. Eso es la génesis del concepto. ¿De qué se trata ahora? Si hemos integrado esta noción de la importancia capital que representa la lucha por el clima, que para cualquier urbanista, para cualquier arquitecto, debe ser su obsesión permanente, cómo minimizar en el mundo urbano mayoritario las expresiones de vida que generan CO2 y que nos colocan en peligro. Entonces, realmente esta propuesta nuestra sale del desafío que representa para las ciudades el desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Tengo el orgullo y el honor de trabajar con el premio Nobel, el profesor Mohamed Yunus, premio Nobel de la Paz, que escribió un libro que debe ser nuestro libro de cabecera, que les recomiendo altamente, Triple Cero. El profesor Yunus dice, el mundo durable, sostenible creo que es en castellano, es el mundo de los 3 ceros. 0 carbón, 0 pobreza y 0 exclusión. Entonces, el profesor Yunus, cuando conversamos y hablamos sobre el tema, es el presidente honorario de mi consejo científico que yo dirijo. El profesor Yunus siempre me ha dicho, Carlos, tienes que tener muy presente el espíritu para todos aquellos que trabajan con nuestra cátedra, que el mundo sostenible es la convergencia de la ecología, de la economía y del social.
que el cruce de la ecología con la economía es una ciudad viable. El cruce de la economía con el social es una ciudad equitable. Y el cruce de la ecología con lo social es una ciudad vivable. Entonces, el mundo de ciudades sostenible es un mundo en el cual la ecología, la lucha por el clima, menos CO2, preservación de la biodiversidad, debe ir de la mano con una ciudad en la cual nos interrogamos sobre su modelo económico, sobre los modelos de uso, los modelos de creación de valor y los modelos de repartición de valor. En particular, colocándole relevancia a lo que significa en el mundo urbano el manejo de los recursos que económicamente deben ser para el interés general, que fueron modelizados por otra premio Nobel, que es Eleanor Strom, en el 92, que ella llamó los comunes. Entonces, en economía urbana, estamos hablando de los comunes urbanos que representan los nuevos modelos de uso y de regulación que permiten manejar un proceso de creación de valor que efectivamente luche contra la pobreza como elemento clave. Y el tercer elemento, el impacto social de cada una de nuestras acciones en el mundo urbano. El impacto social indispensable para que el impacto social sea un impacto social positivo, luchando contra el gran flagelo urbano que es la exclusión social, el racismo, el extremismo, la violencia en particular. Entonces, nosotros en la ciudad de los 15 minutos y de una manera más general, en nuestro concepto de la ciudad de las proximidades, de los territorios de las proximidades, el desafío fundamental para nosotros viene siendo esta ecología humanista que representa en el mundo urbano el cruce de la ecología, de la economía y lo social. Esa es la lectura que se le debe dar a nuestra propuesta de ciudad de los 15 minutos. Imágenes como estas hoy en día sobre la amenaza ecológica son muy corrientes. Esto es en Francia hace poco, en una zona que no debe haber pasado, es una isla que se llama Córcega, totalmente inundada, pero ustedes mismos lo están viviendo en estos momentos en la ciudad de Cartagena, que se parece más a Venecia. Las imágenes son más o menos las mismas, porque por la primera vez en América Latina, en la zona del Caribe, un huracán de categoría 5 ha llegado, el huracán Iota, con los desastres que está produciendo, que representa efectivamente lo que es el cambio climático. Esta segunda imagen es una imagen de una economía hoy en día en dificultad, en particular con respecto a los estragos del COVID. Es una imagen en Italia que representa una economía que conocemos en el mundo urbano, la economía del turismo. Como saben, la economía del turismo es una economía fundamentalmente masiva que se ha caracterizado por un gran proceso de destrucción de valor, en particular con las plataformas numéricas de tipo Airbnb. Entonces, hoy en día necesitamos cuestionar el modelo económico urbano y la ciudad de los 15 minutos entra dentro de ese proceso de cuestionamiento del modelo económico urbano, del valor de uso, para plantear alrededor de los comunes otro tipo de regulación. Y este tercer elemento, el social, lo podemos ver en muchos lugares del mundo. Esta es una imagen reciente, en este caso se trata en Líbano, en Beirut, pero es una imagen en cualquier parte del mundo de manifestaciones de descontento. En este caso es el incendio del Banco Central libanés, pero que hoy en día son presentes en muchos lugares del mundo por la grave situación social que se está viviendo. Entonces, realmente, si contextualizamos la ciudad de los 15 minutos, estamos en realidad dando una respuesta a la pregunta fundamental que cada uno de nosotros tiene que hacerse con respecto a su contribución en el mundo urbano. ¿En qué ciudad queremos vivir? Las ciudades, como lo he explicado en mis diferentes libros, un pequeño libro que escribí en 5 lenguas en junio, francés, inglés, español, italiano y portugués, y un segundo libro que acabo de sacar por el momento solo en francés, explico
que estamos confrontados a ciudades que han sido construidas con el paradigma del productivismo y del consumo masivo, tal como se observa acá. Ciudades sin alma, ciudades minerales, ciudades dedicadas a los autos, con costos de infraestructura supremamente elevados para permitir lo que está en esta imagen, túneles, y que llevan por consiguiente una ciudad que se le ha entregado a los autos, polucionadas totalmente por la emisión de CO2, por el diésel, por las partículas finas. Han podido ver esas imágenes que representan en muchas partes del mundo, incluyendo en Colombia, el aire enrarecido. La OMS, Organización Mundial de la Salud, señala, claro está, que 80% del aire de las grandes ciudades es enrarecido e imposible, y la tasa de mortalidad por las partículas finas es muy alto. Y los templos del consumo, que son todos esos centros comerciales de consumo masivo, en los cuales es todo un estilo de vida, representando no solamente el consumo, pero todo tipo, los restaurantes, los cines, los multiplex, y que nos están dando una ciudad desencarnada, deshumanizada y con pérdida completa de este triple objetivo ecológico, económico y social. El transporte en las ciudades se ha convertido en algo muy doloroso, en algo muchas veces inhumano. Esta es una de París en un momento de huelga. Tenemos un metro de este a oeste que hace 1.000.000 de pasajeros por día, 1.300.000 personas, en condiciones a veces muy difíciles. Y claro está, la pandemia vino a cuestionar este modo de vida, porque nos obliga a no estar en las mismas situaciones de agolpamiento, de muchedumbre, de presencias físicas masivas, y nos interroga sobre cómo podemos vivir. Entonces, el paradigma de las ciudades de las proximidades, de la ciudad de los 15 minutos, del territorio de media hora, viene a apoyarse conceptualmente en tres vertientes mayores del pensamiento urbano. La primera vertiente del pensamiento urbano es el cronourbanismo, o sea, cambiar el ritmo de la ciudad, cuestionar el ritmo de la ciudad, entender el ritmo de la ciudad y desmontarlo. ¿Por qué tenemos que irnos a una misma hora del punto A al punto B, creando esa situación de picos, tanto en el transporte masivo público como en el transporte individual? ¿Por qué es desplazamientos que muchas veces son innecesarios y que se trata solamente de responder a cánones jerárquicos del trabajo y a modos jerárquicos de funcionamiento que representan otra época en un mundo altamente digitalizado, altamente hiperconectado? El segundo tema que cuestionamos es cómo se utilizan los cientos de miles o millones de metros cuadrados urbanos que tenemos. E igualmente corresponden a una utilización que data de otras épocas en las cuales la verticalidad de la utilización es monofuncional. En una escuela se aprende, en un gimnasio se hace deporte, en un restaurante se come, en un cine se ven películas, en una alcaldía se hacen trámites administrativos, en una torre corporativa se viene a trabajar, punto. Entonces, estamos hablando de infraestructuras urbanas que cuestan muchísimo dinero, que se han invertido, que se mantienen hoy en día en perfecto estado y que son utilizados en promedio menos del 35% diario. O sea que estamos hablando de superficies vacías durante una buena parte de su vida, lo que representa un desperdicio en términos de utilización. Entonces nosotros ponemos en cuestión la cronotopía diciendo un lugar tiene que tener múltiples usos y cada uso tiene que ser un nuevo dominio de posibles, imaginar nuevos usos que no hemos concebido para ir hacia un polimorfismo funcional, una multifuncionalidad para utilizar más y mejor los metros cuadrados. El tercer elemento es la topofilia. La topofilia, muy conocida en América Latina, García Márquez, Macondo, son ejemplos muy clásicos de topofilia, que representa el amor de los lugares, que representa entonces cómo se puede tener apego a un lugar. El hecho de tener apego a un lugar crea una nueva condición de urbanidad. Nuestras ciudades, por el ritmo
tan terrible que se tiene y por el mal uso de los lugares han creado situaciones de vida acelerada y con sus derivados, que es igualmente la pérdida de conocimiento de los vecinos del barrio, la pérdida de solidaridad, el anonimato, el estrés. Entonces, la topofilia representa la posibilidad de crear un nuevo vínculo urbano en sus localidades para generar con ese amor de los lugares nuevos comportamientos urbanos que permitan tener un mejor funcionamiento en términos de calidad de los metros cuadrados de proximidad, de aseo, de robos, de incivilidades, etcétera. Entonces, la ciudad de los 15 minutos es una respuesta con el territorio de media hora bajo el paraguas de la proximidad para decir que el desarrollo durable del que estamos hablando con el profesor Yunus, económico, social y ecológico, corresponde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, de los cuales estamos celebrando igualmente el 5º año, en el cual, bajo el impacto del cambio climático, estamos proponiendo con el objetivo número 11 crear nuevas comunidades que sean seguras y resilientes frente a estos 3 elementos que estamos impactando. Por eso, el desarrollo de la vida tecnológica en el mundo urbano en el 21º siglo no puede ser la ciudad inteligente, la Smart City, en la cual trabajé bastante, porque vimos que toda la tecnología que podíamos desarrollar no podía por sí mismo ella resolver los problemas complejos ecológicos, económicos y sociales que son el corazón de la vida urbana. Entonces, hemos propuesto y hice esa proposición hace más o menos 10 años de decir que necesitamos no smart cities, sino human smart cities, o sea, ciudades inteligentes porque humanas. Y alrededor de ese concepto de humanidad, retomé los trabajos de Jane Jacobs, en particular, activista norteamericana de los años 60, que creó ese concepto de ciudad viva. Y alrededor de la ciudad viva estamos hablando de reapropiarse del espacio público, de reapropiarse de la calidad de vida como elemento central. Y la pregunta que me hice frente a los trabajos de Jane Jacobs, frente a los trabajos de lo que le llama el New Urbanismo, que fue la Escuela de Urbanismo de Chicago, inspirado en las ciudades compactas, los trabajos de los suecos, de los países nórdicos, de la geografía del tiempo, los trabajos de mis colegas franceses, François Hacher, sobre el conurbanismo, nos interesamos a decir que la ciudad humana es aquella en la cual podemos retomar una variable que se fue perdiendo y hasta su desaparición completa, el tiempo útil. La ciudad de las proximidades, los 15 minutos de la media hora en zona compacta o en zona no compacta, reposa sobre nuestra capacidad a recrear una ciudad tempocéntrica. Si queremos que la ciudad sea humana, necesitamos que sea tempocéntrica. Necesitamos que alrededor del tiempo retomemos los valores fundamentales, no de la calidad de vida, sino de la alta calidad de vida. En tiempos de los griegos, lo explico en mi libro, que está traducido en español, habían 3 tipos de tiempos. El tiempo cronológico, cronos, es el único que nos queda. Es el del reloj que nos marca en permanencia y que nos hace correr. Pero en los griegos habían 2 tiempos más, que era el tiempo del kairos, que es el tiempo de la creación, el momento oportuno de la creación, que necesita igualmente al que le consagremos la energía necesaria para poder hacer esa creatividad que va de par con la inteligencia del humano. Y el tercer tiempo es el tiempo del ayón, que es el tiempo de la inmanencia, el tiempo de la intimidad espiritual, el tiempo del reencuentro consigo mismo y con el cosmos, que son el crecimiento de los 3, Cronos, Kairos y Aion, lo que nos da nuestra calidad de vida. Por eso, si queremos tener un mundo urbano con calidad de vida, necesitamos un día retomar el tiempo porque el mundo urbano está ligado a un proceso de productivismo. No olviden que el productivismo fue Frederick Taylor, el Taylorismo, con el Fordismo, que pasó ante todo por la medida del tiempo
cuando se hicieron los procesos de fabricación en serie y vino la revolución industrial. La revolución industrial no solamente tiene el origen de la máquina de vapor con los procesos de automatización que se vinieron, sino que igualmente esos procesos de automatización vinieron con la medida del tiempo para que cada acción fuera realizada en un tiempo determinado, y eso fue lo que nos llevó al Fordismo y a todo ese proceso productivista que iba de paso con su lado de consumo y que transformó las ciudades, produciendo ciudades que se organizaron fundamentalmente alrededor de cómo producir más y mejor. Y las ciudades fueron organizadas estructuralmente bajo tres elementos mayores: el cemento, el petróleo y su derivado, el plástico. El cemento en un proceso de construcción masiva alrededor del petróleo, o sea, las ciudades dieron esencialmente inversión para construir todas esas avenidas, calles, para que los autos pasaran y nos permitieran ir cada vez más rápido y más lejos, y el plástico que hace parte de ese mundo moderno en el cual todo está envuelto en algo para tener ese consumo de lo que se llama lo que se bota, ¿no? Lo jetable. Que nos lleva a esta cantidad de polución con las bolsas de plástico y todo lo que existe en plástico. Entonces, necesitamos finalmente tomar, cuestionar este proceso de productivismo que se desarrolló en toda parte y como una capa mágica de Houdini por encima de nuestras vidas. Cuando se sacó esa capa mágica, el tiempo se convirtió en un esclavismo moderno, porque es el tiempo el que marca el reloj simplemente para desarrollar nuestros procesos productivos, lo que significó una divergencia espacial de la ciudad con los lugares donde se produce, las fábricas o los lugares corporativos, luego después más modernos, la disociación con los lugares donde se vive, que se fueron sectorizando, que se fueron creando segregaciones igualmente espaciales, económicas y sociales, los barrios del norte de los ricos, los barrios del sur populares, los barrios del norte con particularidades industriales, el centro histórico, los lugares turísticos, los lugares culturales, y la ciudad se segmentó, se fracturó espacialmente, se disoció territorialmente. Los precios del metro cuadrado sacaron a mucha gente hacia por fuera, y los procesos, en particular en América Latina, de violencia en el campo y de informalidad crearon esos cinturones de miseria que conocemos con la informalidad. Entonces, tenemos una ciudad profundamente segregada, profundamente fracturada, en el cual el punto común de todos es de que el tiempo ha desaparecido, y aquellos que son y aquellos que tienen medios, observamos que son los que pueden tomar más tiempo que aquellos que están obligados de correr todo el tiempo, de tener un trabajo, dos trabajos, tres trabajos, como lo observo no solo en América Latina, lo he observado en Japón, en Tokio, empleados que salen del empleo a las 6 de la tarde y a las 7:30 de la noche están trabajando en un restaurante. Entonces, una pequeña video de 1 minuto 15 traducido en español en subtítulos.
Sí, la ciudad de los 15 minutos bajo ese resumen que he expresado, o el territorio de la media hora, insisto, son dos conceptos que van juntos. Representa en nuestro trabajo de investigación un nuevo modelo ontológico de la ciudad. Sin entender esto, es difícil comprender la profundidad del concepto y su impacto. La ontología urbana o la ontología territorial tiene que ser la hoja de ruta de nuestra estructuración, de cualquier plan de ordenamiento territorial, de cualquier plan local de urbanismo, de cualquier plan de organización y planificación urbana. Una de las dificultades que tenemos es que no estamos acostumbrados a tener razonamientos ontológicos sobre el mundo urbano o territorial. Y las ontologías resumen en realidad nuestra capacidad a conocer en profundidad un tema específico, dándole lo que Edgar Morin, el gran pensador francés universal de la complejidad, gran amigo y de quien soy su discípulo igualmente, me ha iluminado durante mucho tiempo. La complejidad significa tejer juntos, complexos del latín. Tejer juntos porque tenemos que identificar qué representan las funciones sociales urbanas esenciales que constituyen la calidad de vida del urbano o del territorial. ¿Cuál es la esencia misma de la calidad urbana que puede ser ofrecida y cuáles son esas funciones indispensables sin las cuales no se puede obtener la calidad urbana? ¿Y cuáles son aquellas en las cuales su presencia, al contrario, indica que esa calidad humana está accesible y disponible? Mi trabajo de investigación me llevó a construir un modelo ontológico urbano orientado hacia el uso de la ciudad. Durante muchos años, las corrientes urbanísticas internacionales han sido influenciadas por el francés Henri Lefebvre, que escribió El derecho a la ciudad, Le droit à la ville. Yo pienso que ese combate urbano del derecho a la ciudad se orientó esencialmente hacia el alojamiento digno, que fue muy importante en América Latina. El derecho a la ciudad es sinónimo de un derecho a un alojamiento digno por las condiciones de creación y desarrollo del mundo urbano. Pero hoy en día, en el siglo XXI, con la presencia del impacto de las nuevas tecnologías, de Internet, de las redes sociales y de unos nuevos modelos de uso y económicos que han llegado, incluyendo las plataformas digitales que atraviesan nuestras vidas, me pareció que lo esencial hoy en día es ir más allá del derecho a la ciudad y de hacerse la pregunta de cómo obtener el derecho a vivir en la ciudad, el derecho a la vida en la ciudad, que no puede ser reducido solamente al derecho al alojamiento, sino el derecho a la capacidad de ser un urbano, un territorial que beneficia de un conjunto de funciones sociales y urbanas que son teniéndolas en ese conjunto la clave de su real calidad de vida. Entonces, la construcción del modelo ontológico que yo realicé con mi equipo de investigación nos lleva a 6 elementos claves que son entrelazados y que están en circularidad, que son efectivamente la vivienda, o sea, el alojamiento, pero igualmente el trabajo, el aprovisionamiento, la salud física y mental, la educación y la cultura, claro está, y el derecho al descanso y el placer. Esos 6 elementos son los elementos claves que si encontramos en una ciudad compacta su acceso en un radio de 15 minutos a pie o en bicicleta. 15 minutos no es en mi casa, pero tampoco es muy lejos. Puede que sea en mi barrio, puede que no sea en mi barrio. A pie me da una cercanía y en bicicleta me da otra. Y ambos son desbonados. Entonces, el entrelazamiento de funciones sociales urbanas para tenerlas en una mixidad funcional la más importante o en un territorio de 30 minutos cuando hay menos densidad, entonces con medios de acceso claro está distintos, nos permite crear lo que les estamos llamando un urbanismo reticular, un urbanismo de proximidad que permite no tanto ser inteligente, sino ante todo ciudadanos felices, porque lo que estamos buscando es tener ciudadanos felices en una ciudad feliz. Por eso, lo esencial de la ciudad de los 15 minutos es modelizar estas 6 funciones sociales que permitan entrelazarse. Y lo que estamos buscando en realidad son las intersecciones,
¿Cómo hacer que haya el máximo de intersecciones entre alojarse, trabajar, abastecerse, la salud, la cultura y el placer? Estas intersecciones son las que van a optimizar la utilización de nuestro tiempo. Son las que van a permitir de crear nuevos intersticios que van a favorecer la emergencia del tiempo de la creatividad, del kairos, y del tiempo de la inmanencia y la intimidad espiritual y del cosmos, que es el ayón. Y por lo tanto nos permite crear nuevos indicadores de sociabilidad, que son mi sociabilidad personal, o sea, el bienestar que yo tengo, por lo tanto, el tiempo útil que puedo poseer para estar con mi familia, con mis seres queridos, el tiempo útil de sociabilidad que tengo con mis vecinos, con mis amigos, con mis colegas de trabajo, y el tiempo útil hacia los gestos indispensables hacia un planeta más ecológica e igualmente mucho más inclusivo. Eso es finalmente la exploración ontológica de la ciudad, y hemos hecho un trabajo que está de libre acceso en Common Licencia, que permite de investigar cada una de esas funciones, de darle el detalle, qué significa alojarse, qué significa trabajar, qué significa aprovisionarse, qué significa tener salud, qué significa el aprendizaje y la educación, y cada uno de esos elementos los hemos detallado para identificar cuáles son, por lo tanto, los servicios esenciales. Y esos servicios, cómo se cruzan, con qué infraestructuras, y cómo esas infraestructuras entonces pueden servir a varios servicios y por lo tanto a varios usos y a varias funciones sociales distintas. Por eso creamos esta espiral, que es la espiral de la ciudad de los 15 minutos y el territorio de media hora, porque nos permite visualizar esta circularidad de la funcionalidad social, urbana y territorial, de ver los tres indicadores mayores de progreso en nuestra territorialidad y de utilizar la tecnología explorando la cartografía numérica y los data para construir servicios y usos materiales o inmateriales que van a ir hacia ofrecer esta alta calidad de vida social. Por lo tanto, estamos hablando de esta matriz de desarrollo, que es una matriz efectivamente permitiendo de generar esos nuevos indicadores para construir un dashboard, un tablero de gestión que nos permita cambiar el paradigma de la ciudad espacializada, fragmentada, segregativa, especializada, hacia un viaje que proponemos, porque es una varita mágica, no es un cambio de demagogia electoral de la noche a la mañana, es un viaje de varios años que nos representa la implementación de una ciudad policéntrica, de una ciudad en malla, de una ciudad que permita crear efectivamente esos entrelazamientos para que no sea mi ciudad de los 15 minutos, mi aldea, mi pueblito dentro de la ciudad, sino que al contrario, que estemos satisfaciendo funciones sociales esenciales, pero que están presentes en el conjunto de la ciudad para que yo pueda salir, como lo digo en mi texto, de una movilidad obligada y por lo tanto dolorosa y de sufrimiento a una movilidad escogida, o sea que me desplazo cuando quiero, porque lo deseo y yo escojo qué movilidad estoy utilizando. Hemos construido en mi cátedra con nuestros partners una serie de herramientas, software, una plataforma numérica basada en la exploración territorial, cartográfica, plasmando esta ontología y transformándola en poderosas herramientas con inteligencia artificial, con semántica gráfica, para crear, por lo tanto, ambientes de exploración de 15 minutos a pie, 15 minutos en bicicleta, para identificar las infraestructuras, los servicios que existen, que no existen, la completud. Esto lo hicimos hace más de un año, cuando trabajamos, por ejemplo, explorando los servicios médicos
en París, y teníamos aquí los hospitales, los médicos, las farmacias, los laboratorios, en fin, en proximidad, y los tiempos de utilización en el día, en la noche, en la semana, en el fin de semana, en el mes, en el trimestre, en el año, para ver una visualización dinámica y poder entonces redesplegar los recursos de la ciudad. La ciudad de los 15 minutos, el territorio de media hora, tiene una particularidad, es que no se necesitan grandes inversiones de dinero, porque ya han habido muchísimas, incluso demasiadas. Lo que necesitamos es utilizar y reutilizar de una manera muy distinta lo que ya existe. Darle prioridad al urbanismo por los usos, crear mixidad funcional, crear optimización, cambiar la cultura de la urbanidad, cambiar la cultura del ciclo de vida diario, cambiar el ritmo de la ciudad. Por esto hemos construido una serie de indicadores y de tableros de mando que nos permiten hacer una programática para proceder a un reequilibrio de la ciudad, reequilibrando en París el oeste con el este. En el oeste se trabaja, en el este se vive. En el este, en el este mucho más lejano, viven los ejecutivos, y en el norte vive gente de clase más popular. Entonces, en donde hay gente más popular no hay lugares de trabajo. Los lugares de trabajo están al oeste porque son prestigiosos, cerca de la Torre Eiffel o del Arco del Triunfo. Entonces, todo eso hoy en día necesitamos reequilibrarlo socialmente. Eso fue lo que propuso la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, cuando llegamos al mes de febrero a la campaña electoral, y cuando ella adoptó mi concepto de los 15 minutos, hicimos un trabajo para darle su particularidad en París, y esto, por ejemplo, fue su propuesta. Esto es un esquema que le ha dado la vuelta al mundo, me traducido a muchas lenguas, porque estamos hablando de mi ciudad, de 15 minutos, la escuela capital de mi barrio, tener lugares de proximidad para acoger gente que venga a trabajar y se conecte a sus empresas con tecnologías digitales, economías del reciclaje de segundo y tercero, comercios de proximidades, parques y zonas verdes, igualmente en lugares de cultura y de acceso a la gente, centros de salud cercanos, puntos de compra de mercados de buena calidad, y claro está, atención para los niños y las personas mayores moviéndose o a pie o en bicicleta. Estos son cosas muy concretas que se han hecho ya. La escuela capital de mi barrio significa que la escuela la abrimos a usos distintos que solamente estudiar. El comercio de proximidad, nos hemos dotado de herramientas financieras para esto. La ciudad tiene una empresa filial que compra metros cuadrados y los arrienda para que los comercios de proximidad se instalen con un precio que no esté dentro de la especulación inmobiliaria, y que por lo tanto nos permita luchar y evitar la gentrificación de la ciudad. Por eso hablamos de los comunes urbanos, porque una política de la ciudad de 15 minutos o de territorio de media hora tiene que tener una expresión política del gobierno local, de la alcaldía o de la gobernación, del que sea a nivel de la autoridad, que esto basado en los comunes, para que los comunes, que son los bienes materiales e inmateriales que sirven de interés general, estén por fuera de la especulación y del mundo privado que busca maximizar sus beneficios y sus rentabilidades. Entonces, hemos desarrollado un programa muy completo, igualmente con mucha participación ciudadana. Hemos creado el presupuesto participativo. El presupuesto de la ciudad de París son 8 billones de euros, 5% está dedicado al presupuesto participativo, 400 millones de euros, y lo hemos multiplicado por 2, 800 millones, que representa dinero que es dado a los habitantes que proponen proyectos, los explican, se meten en una plataforma digital, hace un voto popular, y los proyectos que ganan son financiados por la ciudad a condición que se hagan para mejorar la proximidad. Eso es un elemento
clave e indispensable para que haya un compromiso. Tenemos igualmente los voluntarios de París, tenemos los voluntarios por el clima, tenemos la Casa de la Economía Social y Solidaria, que es igualmente financiado por la ciudad de París para incitar a la economía de segundo y tercer uso. Y tenemos los kioscos ciudadanos, que son lugares en los cuales se crea vínculo social descentralizando la gestión administrativa. La alcaldesa de París dice, la ciudad de los 15 minutos es el Big Bang de la proximidad.